Bueno, primero, felicitaciones por tu libro, realmente increíble tu relato, Cóndor Rebobinado. Cuéntame cómo surgió la idea de escribir este libro que agrupa varios cuentos. Surgió, a ver, yo tenía escrito varios cuentos ambientados en un ambiente urbano y conversando con los editores Simón Erga y Nicolás Leighton, me dijeron que mis cuentos estaban faltos, por decirlo así, un pegamento que pudiera aunarlo a todo. Y nos dimos cuenta que la ciudad de Santiago, el ámbito citadino y sobre todo centrado en una época, en un pasado más o menos reciente, podía ser ese eje conductor, esa vértebra, esa columna vertebral para enrelar a todos los relatos. Y los junté todo y los mandé al premio MOL y el jurado del premio MOL del 2020 determinó que lo determinó ganador de la categoría cuento inédito. Y en base a eso ya decidimos con los chiquillos de la pollera hacer un libro y publicarlo. Buenísimo. Eh, una de las cosas que caracteriza tu libro es el lenguaje. Ocupas un lenguaje muy poético, muy es particular, que también puede ser como una especie de hilo conductor en el estilo de narración de cada uno de los cuentos. ¿Cómo es tu mirada sobre el uso del lenguaje? Eh, a ver, como yo soy un lector que ha mamado mucho más o menos desde los 15 años, cuando empecé a leer de forma más asidua, que ha mamado mucho, como decía, de Cortázar, de Borges, con posterioridad de Onetti, también de Rulfo, de Alejo Carpentier. Siempre me llamó la atención, más que el hecho de la narración de cosas fácticas o las descripciones, el modo en el cual se utilizaba el lenguaje como herramienta. Entonces, a través de también influencias poéticas, cuando empecé a dedicarme a escribir de una manera continua o como ocupación, eh, traté de ahondar ese aspecto más poético del lenguaje y meterlo en la prosa, que no fuera una prosa netamente descriptiva o, valga la redundancia, prosaica, que se pareciera un poco a un guión de cine, como es más o menos el estilo que se utiliza hoy en día, siguiendo tal vez a Carver, siguiendo más como la cuentística norteamericana, menos lírica, y volver un poco a ese, no a un barroquismo, pero sí a un lenguaje un poco más florido, que tuviera más posibilidades descriptivas o de incluso abuso del adjetivo, un poco. Esa es como la Oye, idea. ¿y cuáles son los temas que quisiste incorporar, que son los que te interesa, de los que te interesa hablar, de la sociedad actual, de la ciudad, de ciertos personajes, o algún, qué te quisiste concentrar en esta serie de relatos? Eh, yo creo que fundamentalmente a partes integrantes, a fragmentos, tanto en situaciones como en personajes de un mundo que es cercano a los nacidos en los 70 u 80, o a gente que vivió Santiago en los 90. Son pequeños resquicios, pequeños vestigios del pasado que traté un poco de revivirlo a través de la escritura de estos cuentos, como un ejercicio, aunque sea estéril, de luchar, de pugnar contra el olvido, que nos tragará a todos, pero aún así, esa es como la pelea yo encuentro en la literatura, que es como tratar de rescatar los factores humanos en la inmensidad de la historia, en la inmensidad del tiempo. Y esa es la manera que tenemos, o una de las maneras que tenemos de bregar contra el paso del tiempo. Eso es lo que trataba de hacer un poco. Eh, ¿Cómo podrías describir a los personajes que incorporas en estos cuentos? ¿Tienen algo particular? Porque todos tienen como algo como distinto en el sentido que no son personajes tradicionales, pero al mismo tiempo son cercanos y generan esa empatía en el lector. ¿Cómo los describirías? Hay algunos personajes que tienen roles que, como te digo, mucha gente, por ejemplo, la gente que alcanzó a andar en micro hasta el Transantiago, todos nos acordamos de los sapos de micro, o sea, era un personaje, era una ave dentro
la jaula de Santiago, antes de la implantación del sistema de transporte que tenemos hoy en día. Después el Trauco también, si bien es cierto una figura mitológica, siempre ha sido una figura bastante cercana, sobre todo para la gente del sur. La mayoría de los personajes, a ver, una amiga me dijo que también que era muy masculino, y claro, quizá en algunos aspectos puede que falten mujeres, pero no es por una intencionalidad, sino que solamente se dio porque un día me puse a escribir del Trauco, otro día me acordé del sapo de micros que se ponía en Walker Martínez con Avenida La Florida, y que era un tipo venido de Valdivia, y que al final terminó por malos pasos, pero yo a veces me ponía a conversar con él, que él echaba de menos el sur, etcétera, me hablaba de Valdivia. Y en general eran personajes aleatorios de la ciudad, eh, que generalmente no están cerca de posiciones de poder. Tampoco yo diría que son seres absolutamente marginales, pisoteados de una manera económica por la vida, pero son personajes que existían y que eran palpables para un santiaguino, una santiaguina en los años 90, 2000, qué sé yo. ¿Cuál es el cuento que le tienes más, hay algún cuento que le tengas más cariño, que te sientas más reconocido como autor, que te gustó más que otros? ¿O cómo fue también la selección del orden de los cuentos y ese proceso o quizás me imagino que tenías más cuentos y tuviste que seleccionar los que incorporaste en el libro? ¿Cómo fue, cómo te relacionas con cada uno de ellos? Sí, le tengo cariño a cada uno de los cuentos. Tampoco creo que mi obra sea, qué sé yo, pionera o algo absolutamente nuevo, porque al final uno siempre, por muy pequeña que sea el impacto que tenga tu obra, siempre te apoya, lo sepas o no lo sepas, en ejemplo, en paradigma, en hombros de gigantes, por decirlo así. Esos gigantes, la mayoría de la gente que algún día escribe, yo creo que son los escritores que ha leído o las historias orales que ha escuchado de niños, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que al cuento que le tengo más cariño es al primero, a Cóndor Rebobinado, porque lo empecé a escribir en una época donde estaba un poco nostalgioso, o sea, como pensando ya estaba entrando un poco más a la adultez de lleno, y fue también la época, yo creo, en que se murió Gonzalo Millán. Entonces, siempre había tenido en la cabeza como hacerle un homenaje un poco a Millán, o tratar de jugar con ese poema en el cual está obviamente inspirado el cuento Cóndor Rebobinado. Y empecé a hacerlo ya con la intencionalidad de hacer un cuento que partiera desde el futuro hacia el pasado y fuera revirtiendo la expansión del universo, es decir, yendo desde el futuro hacia el Big Bang, y no llegando al Big Bang al menos hasta hace unos siglos atrás en nuestra historia, y revisitar un poco personajes, cadencias de otra época, etc. Por eso a ese cuento le tengo como un cariño más especial. ¿Estos cuentos fueron todos escritos en distintas épocas o hubo algunos que escribiste durante la pandemia o hay algunos más antiguos? ¿Cómo fue esa selección además con cada uno de Yo ellos? te diría que el grueso fue escrito entre el año 2013 y el año 2015, salvo el cuento del Trauco, que se lo escribí el año 2018. Y luego el último texto que cierra, que es más bien una crónica que interlaza los cuentos, es más bien como una especie de prosa poética con un relato, ese lo escribí como para abrochar el texto, para darle como una especie de impresión de continuum y de que volviera al primer cuento el lector y que fuera como un circuito cerrado. Pero fundamentalmente fueron entre el 2013 y 2015, y obviamente gracias al apoyo y a los consejos de los editores fuimos pimponeando un poco los textos y editándolos. Hay algunas cosas en las cuales yo prefiero el texto que no fue publicado, y hay otra parte de los textos donde considero que el consejo editorial fue un acierto. Sí, ¿y cómo fue ese proceso? Me contaste cómo surgió el tema, el trabajo con la pollera, pero ¿cómo fue el proceso
también de curatoría de los cuentos y de desarrollo. ¿Hubo correcciones en el camino? ¿Hubo cambios de los cuentos más antiguos o se mantuvieron tal cual? Es que yo varios de esos cuentos, fundamentalmente Cóndor Rebobinado y El Trauco, lo había mandado a otros concursos. Entonces, cada vez que lo mandaba a un concurso, volvía a leerlo y trataba de hermosearlo, hacer como un pequeño trabajo de orfebrería o de jardinería textual, por decirlo así. Y podaba los textos, o sea, pequeños detalles, etcétera. Entonces, hay algunos cuentos que yo ya había editado o había leído con esa sensación de no haberlo escrito yo mismo, porque habían pasado varios años desde que lo había escrito. Y luego quise ese proceso con cada uno de los relatos, se los mandé en un archivo, en un compilatorio Word a Simón Ergas, y ahí empezamos a discutir, o él me decía como lector cuáles eran sus impresiones, si es que había puntos oscuros o pasajes de los cuentos donde el significado de una frase no estaba clara, etc. Es un trabajo donde a veces uno puede como estar en desacuerdo con el editor, enojarse un poco. Sin embargo, creo que es una etapa necesaria y que idealmente debe hacerse sin apuro, sin premura. Incluso yo considero que quizás podríamos habernos demorado un poquito más en, en editar los cuentos, pero al fin y al cabo tampoco creo que hay que ponerse como los maestros japoneses que estaban con una piedra todo el día hasta el fin de su vida, hasta redondearla y hacer una escultura interna. O sea, no iban a cambiar tanto los cuentos por pequeños detalles, tan minuciosos. A eso me refiero. Sí, bueno, ahora acabas de hacer una excelente metáfora y incorporas mucho también ese concepto en tu libro. ¿Cómo es para ti ese trabajo de cómo ir haciendo estas metáforas, simbolismos a través de distintos conceptos, palabras, lenguaje en tus cuentos? Creo que ahí está un poco la médula de la escritura en cuanto al proceso más poético, de la vertiente más lírica, que es utilizar las figuras literarias y las metáforas. Yo no tengo un conocimiento formal, ni siquiera de gramática, o sea, con suerte si me hacen una PSU hoy en día el lenguaje daría la hora, porque no me acuerdo prácticamente de nada. Pero lo que estoy haciendo constantemente es leer, entonces no creo que esté todo el tiempo plagiando otros poemas, pero cuando uno va leyendo siempre se dan retroalimentaciones o te surge una imagen un poco pictórica y tratas de ponerla en el texto o de sonido que tenga algún matiz ajeno a la mera descripción de un hecho. O sea, yo creo que el texto, mientras más condensado, es más rico. Por eso el adjetivo es tan importante, por eso la metáfora es tan importante. Lo que pasa es que también es difícil controlar ese aspecto sin que se desborde. O sea, es difícil plantar tanto significado en un texto breve sin que eso al final le dé nacimiento a, por decirlo así, plantas, maleza, flores de maleza que salgan por todos lados y se haga un texto caótico. En algunos casos puede que me haya equivocado también, pero creo que a ese detalle le pusimos bastante esmero con Simón. Y también es algo que creo que es susceptible de mejora. O sea, uno igual es joven, o sea, tengo 30 y no estoy joven, estoy más cerca de la vejez que de la juventud, pero al final llevo, no sé, 10, 15 años escribiendo y eso creo que es poco. O sea, dentro de 15 años más, como es un oficio, quizá voy a poder captar cuándo un adjetivo sobra, o cuándo una metáfora es innecesaria, o cuándo una síntesis vale más que una descripción de, qué sé yo, 2 párrafos de un objeto o un símbolo del cuento. Perfecto. Y bueno, a propósito de eso, ¿qué otros proyectos literarios tienes en futuro? Eh, tengo varios, con La Pollera ya tenemos comprometidas 2 traducciones, una de Philip K. Dick, de cuentos que eh, no están contenidos dentro del copyright, sino que quedaron abandonados en las revistas pulp donde Philip K. Dick publicaba cuentos en los años 50, 60. En ese proyecto yo creo que lo vamos a lanzar el próximo año, en el primer semestre, y también una traducción de Jack London, de La gente del abismo,
que es un ejercicio de crónica literaria y además está teñida como de turismo social, porque London se disfrazó a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, para investigar desde dentro las consecuencias nocivas de la revolución industrial en cuanto a las habitaciones y a la forma de vivir que tenía la clase obrera en el East End de Londres. Entonces, un diario de vida de esos días de London, donde él denunciaba las condiciones aberrantes a las que estaban expuestos los obreros. O sea, mientras una ciudad que era la más rica del mundo, el centro imperial del mundo, en sus márgenes tenía gente completamente explotada, pisoteada y alejada de casi cualquier derecho a una vida digna, a una vida tranquila, a la mera subsistencia para conseguir techo y comida. Y en cuanto a proyectos más personales, eh, tengo varias cosas que no he publicado. Siempre estoy editando cositas. Estoy escribiendo un libro de poesía y una novela un poco media cervantina, tratando de imitar el lenguaje de Cervantes. Eh, pero yo creo que eso es bastante pega, entonces tampoco me aventuro a, a decir cuándo se va a publicar, porque requiere trabajo y mucha reescritura y corrección. Bueno, y en tus cuentos y en tu trabajo en general también, tú hablas mucho sobre, bueno, cosas también que tienen que ver más también con la historia o con contextos sociales, pero también hay otras cosas súper contingentes que tienen que ver con lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, en nuestra sociedad. ¿Esas temáticas te interesa y crees que el contexto social, político, cultural influye en tu obra? Sí, sí, o sea, hay artistas que han logrado hacer grandes obras, o sea, escritores a los cuales no le llegan ni a los talones, que se dio como James Joyce, que escribió el Ulises mientras no iba a la guerra, o sea, él estuvo fuera de la ocupación o el destino de muchos hombres de su generación, de muchos soldados, y produjo una obra que, por decirlo así, estaba desvinculada del carácter de los tiempos. Yo no creo mucho en la etiqueta como de artista comprometido en el sentido que haya un solo compromiso, pero la contingencia es muy difícil de evadirla, no por una cuestión de poder evadirse, sino porque las circunstancias en las que tú creces y en las que vives moldean tu pensamiento. Y eso se aplica a una persona independiente si es liberal, comunista, o independiente si es más de derecha, más de izquierda, etc. Hay un proceso bastante difícil y trabado que se está viendo en términos políticos, y también yo creo que a nivel generacional las pautas de conducta han cambiado, pero también creo que es súper difícil hacer análisis, primero desde la literatura, que sea más o menos ecuánime, y segundo, dentro al fragor de las armas, por decirlo así. O sea, los tipos que se dedican a esto y que hacen predicciones en general se equivocan cuando dicen esto va a pasar, esto, tanto sociólogos como economistas, lo que sea, y fundamentalmente quienes nos explican mejor el pasado reciente o lejano son los historiadores, que requieren que los hechos ya hayan ocurrido para comenzar a sistematizar distintos factores, etc. Entonces, obviamente me siento inmerso en las circunstancias actuales del mundo y del país, pero no creo que sea como por decirlo así, la literatura una plataforma desde la cual se pueda interpretar tan cabalmente la realidad como para dar una explicación del presente. Quizá del pasado sí, pero del presente es como una marea confusa, un magma confuso de hechos que son tantos que es difícil vincularlo en una explicación más coherente. Eso es lo que veo. Perfecto. Bueno, ¿y qué le podrías decir a la gente para invitarla a leer tu libro, Cuando Rebobinado? Eh, a la gente que esté interesada en leerlo, les puedo decir que es un libro que me tomó bastante tiempo en hacer, que creo que fue parte de un proceso de aprendizaje, pese a que siempre seguimos aprendiendo, y que lo invito a visitar ese mundo que está tan próximo y tan lejano a la vez en el tiempo. Un Santiago que fue siendo suplantado por el Santiago en el cual se vive hoy día, pero que
cuyas raíces y cuyas imágenes siguen presentes en la memoria de muchas personas.